Damos una cordial bienvenida al doctor Jorge Alarcón, a quien lo invitamos a su exposición. Gracias. ¿Cuántos minutos? Muy bien, muchas gracias. Buenos días con las autoridades aquí presentes. Buenos días también con toda la audiencia el día de hoy. A diferencia de lo que presentó el profesor de Mendiburo, yo lo que voy a presentar son los resultados de un trabajo o de un artículo de revisión. Los artículos de revisión son también considerados artículos de investigación por revistas que son indexadas en las diferentes bases de datos. Este artículo fue trabajado conjuntamente con un investigador ecuatoriano, Jesús Bonilla de Gracia, y tiene como propósito, si puedes pasar la siguiente, tiene como propósito mostrar para el caso emblemático de este bosque de romerío, que son bosques endémicos y que crecen o que están presentes básicamente en las zonas sur de Ecuador y en la zona norte de Perú, mostrar, digamos, lo que existía, tratar de ordenar la información que existía y sacar algunas conclusiones de ello, ¿no? Entonces, vamos a presentar algunas generalidades según lo que habíamos mostrado en el índice. La idea ha sido desarrollar conocimiento y promover la importancia de la educación en cuanto a la conservación de un bosque endémico importante, como les mencionaba, que es el capital natural romerío. El romerío es un árbol, es una conífera de gran tamaño, de madera de alta calidad. Acá está, acá está. ¿No sabes cómo funciona este libro? No, pero para puntualizar. Bueno, la previa, por favor. El romerío es un bosque, decía, de gran tamaño, son árboles de gran tamaño, con madera de alta calidad y larga vida, y con algunas especies importantes que les decía que son endémicas fundamentalmente de Ecuador y de Perú, y eventualmente hay algunas plántulas, algunas plantas, algunos bosques pequeños en la zona sur de Colombia. Este estudio se llevó a cabo como revisión exhaustiva y sistematización de literatura científica relacionada con este capital natural. Los estudios que se encontraron no son muchos, pero sí son relevantes como para poder concluir, sacar conclusiones acerca de este importante bosque natural, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Los bosques de romerío, aquí tenemos dos perspectivas de los bosques de romerío. Una perspectiva mirando desde abajo, un bosque de montaña baja, y una perspectiva mirando hacia arriba para un bosque nublado. El romerío tiene los bosques crecen en un amplio rango de altitud, que van desde bosques montanos bajos hasta zonas incluso de páramo, por encima de los 2.500 metros de altura. La siguiente, por favor. Aquí lo que aparece es, en general, para cualquier bosque
que nosotros le llamamos capital natural, cómo se deforesta un bosque, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de la deforestación de un bosque. En realidad las causas las podemos encontrar en agricultura intensiva, ¿no? La agricultura intensiva permite la tumba, la tala del bosque y para poner cultivos de otros tipos y dañar así las áreas boscosas, ¿no? Construcción de infraestructura también en las zonas en donde están los bosques. Este es un bosque andino y ahí también se construyen algunas infraestructuras que lo que hacen es permitir que precisamente se dé esta deforestación. Incendios forestales, como los que sucedieron hace pocas semanas atrás, también contribuyen a la deforestación del bosque y la tala ilegal. Las consecuencias de la deforestación del capital natural, y no solamente del capital natural de Romerío, sino de otros bosques que también crecen en la zona de los Andes peruanos, como el caso de los pinos, el caso de nogal, etcétera, es pérdida de biodiversidad asociada precisamente a la existencia de estos bosques, erosión del suelo, desertificación y finalmente pobreza y su desarrollo, no solamente en las zonas en donde se encuentran localizados los bosques, sino en general en el país, ¿no? Dado de que el capital natural de bosque es el que permite el crecimiento. Aquí lo que tenemos es un bosque, una fotografía del capital natural Romerío, en donde se muestra precisamente estas zonas que han sido deforestadas, ¿no? Que aparecen en el círculo rojo. El capital natural nosotros lo entendemos como, digamos, en el caso de los bosques, como un bien, como un capital que brinda tanto bienes como servicios ambientales. Bienes como por ejemplo la madera, servicios ambientales como por ejemplo la captura de carbono, el albergue de la biodiversidad que existe en el caso de Romerío y de otros bosques también. Y entonces, en este caso lo que tenemos ahí son precisamente zonas deforestadas. Pero aquí lo que se muestra es en realidad un bosque deforestado y indudablemente un bosque deforestado daña, digamos, tanto el bien como el servicio ecosistémico que podría proveer este bosque, que para nosotros le hemos llamado capital natural precisamente del Romerío, de estos bosques de Romerío que, como notarán, y les mostraba en anterior lámina, que son bosques relativamente grandes y albergan una gran diversidad. Entonces, el reto es cómo establecer un balance entre conservar el capital natural y vivir de sus ingresos. Ese equilibrio que debe existir entre la conservación y el desarrollo del capital natural, ¿no? Entonces, para este artículo de revisión, como es lógico, se revisaron una cantidad importante de bases de datos de diferentes tipos, ¿no? Bases de datos importantes, Scopus, Web of Science, Cielo, diferentes bases de datos, porque esa es la idea del artículo de revisión, esa es la idea, poder revisar todo lo que realmente existe para poder concretar, para poder, sacar conclusiones que pudieran ser de relevancia o de importancia. Aquí lo que tenemos es criterios de inclusión de literatura científica en la búsqueda de información y en el ordenamiento que se tuvo. Se utilizaron algunos criterios que no son necesariamente
en ese orden lo que se utilizaron, pero se vio el año de publicación, cuáles eran algunas palabras clave, definiciones clave, los títulos de los trabajos, cuál era la contribución principal de cada artículo que era revisado y que era descartado, y el tipo de investigación, si era una investigación básica, una investigación aplicada, o si era una investigación basada también en otras revisiones de literatura. En realidad, al final se tuvieron un poco más de 40 artículos que sirvieron de base para poder sacar conclusiones. Hay una gran cantidad de información, solamente les voy a presentar algunas de las más importantes que nos van a permitir, establecer cuáles son las características del bosque de romerío, cuáles son los riesgos que tienen, cuáles son las amenazas que presentan y cuáles son las potencialidades que también tienen estos bosques, ¿no? Entonces, un bosque de romerío es un ecosistema único y valioso dominado por árboles de la especie Podocarpus y también de la especie Prunopithis. Son dos especies que son especies bastante parecidas y crecen tanto en la zona fronteriza, prácticamente es una fronteriza. Para el bosque no existe la frontera entre un país y otro. Entonces, en realidad el bosque se encuentra en toda la frontera. Sin embargo, ha existido y existe todavía un manejo y una consideración distinta por parte de cada país. Los bosques especialmente son abundantes en regiones montañosas y nubladas de América del Sur, Ecuador y Perú, y desempeñan un papel crucial en la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Vamos a ver la cantidad importante de biodiversidad con flora y fauna endémica también y en peligro de extinción que existen dentro de estos bosques y que se ven amenazados en la medida en que se siga dando esta deforestación. La altitud de los bosques es una altitud variable que depende de una serie de condiciones, pero básicamente se encuentra entre 15 y 25 metros de altura, ¿sí? Hasta 25 metros de altura, o sea, son bosques relativamente altos, ¿no? En Ecuador, como podrán notar en las zonas verdes, hay bastante bosque de romerío, prácticamente a lo largo de todo el país, existen bosques de romerío. Sin embargo, las áreas que están protegidas son estas áreas que están en el sur de Ecuador, en la frontera con Perú. Por acá está la cordillera del Cóndor, donde fue alguna vez un conflicto armado con nuestro hermano país del Ecuador. Está acá la cordillera del Cóndor, esta ya es zona de Perú, pero aquí está la zona de protección, el área natural protegida, que es un bosque nacional, Podocarpus, que es el bosque más importante de prácticamente todo América del Sur para el caso de este bosque de romerío, ¿sí? En el Perú tenemos este mapa. Bueno, se fue de nuevo. Acá está. En el Perú tenemos fundamentalmente dos áreas de conservación. El área de conservación regional, de los bosques de El Chaupe, Cunía y Chinchiquilla, que es esta área donde está el punto rojo. Esta línea negra es la línea fronteriza, digamos, y tenemos el área, el santuario de Tabaconas y Nambaye, que es prácticamente un solo corredor ecológico, y donde se encuentran, esta es la zona en donde más abundan los romeríos. Es el departamento de Cajamarca
y prácticamente es en el único departamento o la única región donde se encuentran precisamente estos bosques. Y esto colinda con prácticamente el Parque Nacional Podocarpus. Alrededor hay una área protegida más grande, se está estableciendo un área de más de 1 millón de hectáreas que es administrada por Ecuador para, digamos, establecer y poder, digamos, proteger y conservar precisamente los bosques de romerío, que están concentrados, repito, en toda esta zona, cubriendo el área de Perú y Ecuador, el sur de Perú y el norte de Ecuador. En el Perú, más allá de Cajamarca, y específicamente en las provincias de San Ignacio y de Jaén, no existen bosques de romerío en ningún otro lado de la sierra peruana, porque son bosques, repito, bosques andinos. Y precisamente son el Ande la que permite el crecimiento de estos bosques y su biodiversidad. Entonces, tenemos varios nombres comunes y nombres científicos de las especies. Las que aparecen ahí en rojo son especies que están en peligro de extinción. El romerío negro, como se le llama en Perú, que es el Podocarpus glomeratus, el romerío negro de Perú es un bosque precisamente en peligro de extinción y alrededor del cual se hacen algunos estudios, sobre todo en la Universidad Nacional de Cajamarca. El romerío azuceno o romerío macho, azuceno se le llama en Perú, se le conoce como romerío macho, a veces se confunden las especies. El romerío macho se le llama en Ecuador y es también un Podocarpus olefolius en Perú. El romerío macho de Perú es el Podocarpus rospigliosi, que se le llama romerío blanco en Ecuador y es una especie que está en peligro de extinción en Ecuador. Y en Perú también. El romerío hembra, que ya no es un Podocarpus, sino es un Promnopitis hampsiana, en Perú, es lo que se denomina como nombre común romerío hembra, y también aparece otro nombre en Ecuador y Perú, que es un Promnopitus, no es un Podocarpus, que se le llama el romerío azuceno. ¿Ya? Entonces, estos son las principales especies y nombres locales. Existen dificultades, indudablemente, para determinar los nombres científicos y los nombres comunes de los romeríos. Y esto se debe a que indudablemente existe una variedad regional que es importante, inclusive los nombres a veces cambian no solamente entre una región y otra, sino entre una localidad y otra. ¿Y por qué hay confusión? Son muy semejantes, digamos, las especies. Entonces eso causa el hecho de que existen dificultades para uniformizar y estandarizar los nombres científicos y también los nombres comunes, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos nombres locales que por años se ha venido dando en cada uno de estos lugares y que ha ocasionado y dificultado la estandarización y precisamente esas dificultades para tener los nombres científicos. La taxonomía también, avances de estudios actuales sobre biología, ecología de los romeríos, los pocos estudios que existen, permiten que los nombres científicos se actualicen de manera constante y eso ocasione precisamente estas dificultades para poder nombrar a los romeríos y sus diferentes especies, ¿no? La concentración mayor de los romeríos está entre 1.800 y 2.800 metros de altura. Es la concentración, están los bosques más densos y extensos de romeríos. Y esto es precisamente lo que se muestra o lo que les he mostrado en los mapas en las zonas del norte de Perú y en el sur de Ecuador, ¿no? Entre los 1.800 y los 2.800, entre los 1.800 y los 2.800 metros. Existen bosques menos densos
sobre los 2.800 e incluso en zonas de páramos, en las zonas mucho más altas, pero son más escasos. ¿Cuáles son los factores que influyen en estas altitudes? Especies con diferentes requerimientos altitudinales, el clima, específicamente la temperatura y la precipitación fluvial influyen en la distribución altitudinal de los bosques, y la historia geológica de la región puede también haber influido en la distribución de las altitudes de los diferentes tipos de bosques. Aquí hay una foto que muestra el caso de unos bosques bajos, unos bosques que están alrededor de los 1.500 metros, en la zona de San Ignacio. San Ignacio es una zona relativamente baja, pero ya yendo como para Huancabamba, ya en la región de Piura, es una zona más alta y donde están también, hay bosques de montano, por ejemplo, y hay bosques altos, que son bosques nublados, que están inclusive sobre los 2.500 metros de altura. Entonces, es un bosque, es un capital natural que se acomoda a diferentes circunstancias y a diferentes altitudes. ¿Cuál es la importancia que tienen los romeríos? Ya, la importancia es que regulan básicamente el ciclo del agua a través de la transpiración, precisamente de los árboles, que es un proceso natural, digamos, de las coníferas, previenen la erosión del suelo, permiten que las raíces de los bosques precisamente permiten que el agua se discurra por el suelo y evitan la escorrentía finalmente. Y son también sumideros de carbono. Como todos los bosques atrapan, digamos, carbono, y eso es un elemento que favorece y que permite, digamos, mitigar los efectos del cambio climático. Pero tienen también, además de la importancia ecológica, tienen también un valor económico. La madera de romería es muy apreciada en la industria maderera. Desafortunadamente, pues existe una sobreexplotación desmedida que está llevando a una deforestación, como es el caso de las fotografías que mostré hace un momento. El uso abarca actividades que van desde construcción hasta ebanistería, pasando por la elaboración de hasta implementos agrícolas. Entonces, la madera del bosque de romería es una madera de alta calidad, tal como puede ser la caoba, el cedro o el pino, etcétera, tornillo o cualquier otra madera, ¿no? Otro de los aportes de los romeríos es que albergan una alta biodiversidad, o sea, son medios de vida para una alta biodiversidad. Algunos ejemplos de fauna que alberga es el ejemplo del gallito de las rocas, por ejemplo, que estos están en peligro de extinción. Gallito de las rocas, el quetzal, que solamente existe en Guatemala, y en Guatemala, por ejemplo, es un símbolo patrio, el quetzal, y el quetzal también está en peligro de extinción, y el quetzal solamente se ha podido encontrar en estos bosques de romerío y en las zonas montañosas de el país de Guatemala, ¿no? Este es el oso de anteojos y este es el tapir andino. Este es el oso de anteojos andino y el tapir andino, que son precisamente especies de fauna en peligro de extinción por la deforestación precisamente de los bosques. Conjuntamente con la pérdida de bosques se pierde biodiversidad que es bastante valiosa para el país. Y también se pierde flora, especies de Podocarpus como lo que les estaba mostrando y que aparecían en línea roja cuando mostré las diferentes especies, el romerío negro y el romerío blanco, el romerío negro en Perú y el romerío blanco en Ecuador y en Perú también, son especies que han ido perdiéndose, que han ido
han ido extinguiéndose cada vez más y que están en peligro por las causas que antes les había mostrado. Orquídeas y bromelias, estas plantas que se llaman epítetas, porque se hospedan, pero no son invasoras, pero se hospedan dentro en los troncos de los árboles y crecen sobre los árboles y son, digamos, bastante apreciadas, son floras bastante apreciadas. Y plantas medicinales también, como es el caso de la sangre de grado, es el caso bueno, una serie de plantas medicinales que se utilizan incluso en la zona de costa en las ciudades, en las grandes. Esta es una foto con estas plantas epítetas, ¿no? Que son orquídeas y bromalias que crecen en los árboles de romerío y que se estarían extinguiendo conjuntamente con los árboles, ¿no? Este es el área de conservación regional, el Chaupe, Cunía y Chinchiquilla. En Perú, bueno, hay algunas actividades mitigantes. Las áreas naturales protegidas ayudan a mitigar, digamos, la pérdida de deforestación del capital natural, dado de que se da a través de estas áreas naturales protegidas conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático, protección de los recursos hídricos, la promoción del desarrollo de actividades económicas sostenibles. En Perú tenemos el área de conservación regional, del que les mencionaba, el bosque Chaupe, Cunía y Chinchiquilla, que tiene aproximadamente un área de 21.000 hectáreas, y el Santuario Nacional Tabaconas Nambaye, que queda en la zona de San Ignacio, con solo 34.000 hectáreas. En Ecuador existe una gran reserva que tiene más de 1 millón, casi 1,5 millones de hectáreas. Es una de las áreas transfronterizas más importantes para la conservación de la biodiversidad de la región andino-amazónica. Es una iniciativa de Ecuador y es una reserva que está siendo administrada también por Ecuador. El Parque Nacional Podocarpus, que es el parque que les mostraba, que tiene más de 350.000 hectáreas, ¿no? Y que es un parque mucho más grande, son áreas mucho más grandes, muchísimo más grandes, 10, 15 veces más grandes que las que existen en el caso peruano, ¿no? Bueno, existen también, por motivos de tiempo, no voy a poder explicarles un poco mejor, pero actividades públicas favorables para la detención de la deforestación del romerío, también ha sido la restauración ecológica, existen algunos ejemplos, y alguna investigación científica que se hacen sobre todo en universidades, como la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Tecnológica Particular de Loja, y precisamente la investigación va sobre romerío macho y romerío blanco, que son los romeríos que están en peligro de extinción. Algunas ONGs colaboran con instituciones académicas para proyectos de investigación en bosques de romerío, pero lo más importante es el tema de la educación y sensibilización. Dentro de todas las actividades que se vienen desarrollando en las zonas del capital natural romerío, en estas áreas de Perú y Ecuador, lo que menos se ha trabajado es la parte de educación. Y dentro de lo que es educación, fundamentalmente con escuelas de campo y festivales ambientales. La propuesta que se hace como conclusión a partir de ese estudio de revisión es una propuesta que está basada en el concepto de educación potencializada en el marco de una economía ecológica creativa intangible, así le hemos llamado, economía ecológica creativa intangible, que está basada en el desarrollo de productos de la información y el conocimiento de servicios precisamente intangibles.
La idea es generar conciencia, promover políticas sostenibles, brindar mejores herramientas o instrumentos para participar efectivamente en la conservación de sus recursos naturales. Ahorita termino. Instrumentos educativos de enseñanza y aprendizaje formales y negocios o venta de servicios intangibles. Precisamente estos son los instrumentos: educación al aire libre, desarrollo de arte ecológico intangible, pinturas digitales, ecoficción, fábulas, realización de narraciones y videos ecológicos, ecohistorias, ficción natural, novelas, cortometrajes, etc. Desarrollo de literatura ambiental, libros ecológicos y una serie de actividades, repito, intangibles que finalmente tienen como objetivo, además de estrategias de biocomercio, tienen finalmente el objetivo de valorar el capital natural romerío, y que releva programas educativos con un enfoque en las ciencias sociales de la conservación, mitigación de la deforestación y preservación de los bosques para el presente y para las generaciones futuras. Entonces, con esto concluido. Disculpen si me sobrepasé un poquito con el tiempo. Gracias por la atención. Entonces,